Bueno, nosotros estamos trabajando entonces los atributos de Dios. ¿Recuerdan? Empezamos hablando la clase anterior con las diferentes clasificaciones que hay de los atributos y empezamos con este atributo de la santidad, ¿correcto? Que es uno de los atributos más importantes de, de Dios. Es un atributo comunicable, ¿correcto? Y es un atributo en el cual vemos que en todas las diferentes cosmogonías había el atributo de santidad, es decir, que el término santo existe independientemente de Dios, tanto en Israel como en los otros pueblos, que era muy raro que a las otras divinidades se les dijera, se les aplicara ese concepto de santo, porque son divinidades que son muy parecidas al ser humano en el sentido de que peleaban entre ellas y tenían muchas, digamos, actitudes similares al ser humano. Pero en Dios, en Israel, en la Biblia, a Dios es el primero y al que más se le atribuye el término santo. De hecho, no solamente santo, sino el santo, 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 en Isaías capítulo 6. En Israel recordemos que se mencionan las cosas cuando se quiere enfatizar en algo, se habla, se menciona 3 veces, se repite 3 veces ese concepto. Entonces eso pasa con Israel. Y también la Biblia habla del Kadosh Kedoshim, el santo de los santos, indicando que es el santo más grande de todos. Y la santidad entonces del templo también, porque recordemos que inicialmente y en esas otras culturas, ese concepto de santidad se aplicaba al templo, al culto, a los objetos del templo, a los animales que iban a ser presentados en el sacrificio, a los, después se le atribuyó a los sacerdotes que formaban parte del culto, y entonces ahí fue como evolucionando ese término. ¿Listo? En Israel, el ámbito de la santidad tiene su principal campo de acción en el lugar y en el momento del culto. Ahí, en el culto, eso es como lo más importante que tiene que ejercer el sacerdote dentro de sus roles, el culto, pero obviamente no se agota ahí. Va mucho más allá, pero reitero, lo más importante para ellos es la santidad. Y también en la Biblia se le llama santos a los lugares donde el Señor ha aparecido, ¿correcto? Entonces, un lugar donde el Señor aparece, recordemos lo que el Señor le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el cual tú estás es santo, ¿ya? Entonces, esos lugares son santos. El monte Sinaí es santo. El monte Sinaí es el lugar donde el Señor le dice al pueblo: no pueden traspasar los límites porque el que los traspase se va a morir. Recordarán ustedes allá en el Éxodo capítulo 19, 20, 21. Y se tiene más la idea de una santidad más objetiva, como les estoy diciendo, más cuando hablo de objetivos, de objetos, ¿no? Objetos y no tanto personal. Primero es solamente una santidad objetiva. Luego también se maneja una santidad que se conoce con el nombre naturalista, una santidad que como les comento, es de los lugares donde el Señor se ha aparecido, los lugares de culto, son lugares santos, y a eso se refiere y de eso se trata, de que esos lugares son santos. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 29. Versículo 37. Durante 7 días purificarás el altar y lo consagrarás. Luego el altar quedará consagrado y todo lo que toque el altar quedará también consagrado. Aquí entonces habla de que esa santidad que es naturalista termina siendo también una santidad transferible, por lo que acabamos de leer acá. Entonces el altar es sagrado y todo cuanto esté en el altar entonces será sagrado. ¿Listo? Y capítulo 30, versículos 26 en adelante. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos los utensilios al altar. Está hablando del aceite de consagrar.
y todos los utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, y el lavamanos y su base. Así los consagrarás y serán consagrados. Todo lo que todos esos objetos toquen quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarles como mis sacerdotes. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente es una fuerza contagiosa. Es una fuerza que se puede transferir. ¿Ya? Curiosamente en este momento no. En este momento no, en el sentido de que no porque yo entre, por ejemplo, a una iglesia que se considera un lugar sagrado, o porque yo esté en un altar ministrando, no por eso voy a ser santo yo. No, no es por eso. ¿Listo? Pero en ese momento sí se consideraba eso. Y, uh, y también es llamado santo el pueblo que se encuentra con Dios. Ese pueblo también, de hecho, se les exige. Sed santos porque yo soy santo. Y esa es la tesis del libro de Levítico. Sean santos porque yo soy santo. No pueden ustedes pretender ser santos, no ser santos cuando vienen a adorarme a mí, dice el Señor, siendo que yo soy un Dios santo. También se le llama santo en la Biblia al botín de la guerra. Recordemos el famoso Jerem, lo que en la Biblia se traduce como el anatema. Ese es el botín de la guerra y ese botín es santo, es sagrado. Y si está consagrado a Dios, absolutamente nadie puede tocar de ese Jerem porque va a quedar entonces convertido también en una persona o va a llevar las consecuencias, que fue lo que pasó, recordemos nosotros, con el Acán, el manto babilónico y el lingote de oro, ¿correcto? Y luego cuando el Señor le dice a José, al rey Saúl, quémelo todo, mátenlo todo. Pero curiosamente, inicialmente, el concepto de santidad no incluye el área moral, no lo incluye. Solamente incluye es como lo que se hace en el momento del servicio y lo que se hace en el momento del culto como tal. Reitero, los sacrificios y todo ese asunto. Pero no, el término moral no incluye inicialmente, el término santo no incluye inicialmente el área moral. Esa área moral y ética vienen a quedar incluidas en el término santidad en el profetismo del ciclo octavo. Ahí es cuando esos profetas empiezan a decir, un momento, o sea, ¿de qué vale, de qué sirve o qué sacamos que el sacrificio sea santo, el lugar de adoración sea santo? Si ustedes que están yendo a presentar sus sacrificios no son santos, vayan, prediquen, lleven sus diezmos al templo, ayunen, vayan a Gilgal y oren, pero eso de nada les va a servir. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes se paren sobre una plataforma espiritual para ir a la presencia del Señor, una plataforma no tanto espiritual en el sentido de la liturgia, sino una espiritualidad social, una espiritualidad del carisma, ¿correcto? Del trato con los demás. Se tienen que parar ustedes en esa plataforma ética, moral y espiritual para poder presentar un sacrificio santo y que sea de esa manera agradable al Señor, ¿ya? Entonces, eso es como el asunto. Y el término santo se utiliza muchas veces como sinónimo para lo divino. Entonces, santo, dos puntos divino, divino, dos puntos santo. ¿Ya? Entonces es exactamente lo divino que lo santo y lo santo que lo divino. Pero hay algo que causa bastante curioso en el ser humano, la santidad, y es distancia. ¿Por qué Dios escoge y decide revelarse como se ha revelado al ser humano? Por la naturaleza de él y la naturaleza de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, mientras que Dios es impecable, ¿correcto? Entonces, así Dios quisiera, digamos, comunicarse directamente o revelarse directamente con el ser humano sin intermediaciones y sin nada, no puede. No puede porque nosotros mismos no soportaríamos y no podríamos, digamos, como analizar, como tener en cuenta esa santidad, ¿ya? Entonces es Dios mismo el que tiene que tomar la iniciativa de revelarse a nosotros y de revelarse de manera adecuada. Pero esa revelación siempre tiene una distancia con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador mientras que Dios es santo. Entonces, el primer efecto de la santidad en relación con Dios y el ser humano es la distancia, curiosamente, la distancia.
Y esa distancia puede ser suprimida única y exclusivamente por el mismo Dios. Es decir, el ser humano no puede decir de ahora en adelante yo me voy a acercar a Dios. No. Y entonces usted de pronto dirá, no, perdón, pero es que si uno toma esa decisión de ahora en adelante voy a acercarme a Dios. Sí, pero es que Dios ya tomó la primera iniciativa. ¿Cuál fue esa iniciativa? Precisamente la revelación de la que Dios le estoy hablando, que es una revelación progresiva y que en el momento de Jesucristo, pues esa revelación de Dios llega a su culmen, a su máxima expresión, ¿correcto? La máxima expresión entre Dios y el ser humano para la revelación es precisamente es precisamente esta parte que estamos hablando, la revelación de Dios al ser humano es Jesucristo. Ese es el máximo punto de revelación de Dios. Pero Él ya tomó la iniciativa, ¿correcto? Entonces a nosotros ya nos toca dar el siguiente paso y es el paso que nosotros damos. Ah, bueno, el Señor se ha revelado a mí, entonces yo también voy a hacer lo mismo con Él, ¿correcto? Es decir, voy a acercarme a Él. Pero el Señor, reitero, ya dio el primer paso porque esa distancia solamente puede ser suprimida por Dios y nada más por Dios. Cuando yo tomo el paso de llegar al Señor, entonces el Señor me santifica a mí, ¿correcto? Y ya con esa santificación que yo tengo, pues entonces ahí sí puedo acercarme cada vez más y más a Él. Muy bien. Otro resultado de la santidad es el temor en el ser humano. ¿De dónde estoy sacando todo eso? De Isaías capítulo 6. Recordarán ustedes, Isaías capítulo 6, leamos por favor rápidamente. Si alguien me quiere colaborar, por favor les agradezco. Leamos Isaías capítulo 6, los primeros versículos por lo menos. Isaías capítulo 6. Sí, señor. Vale, espera. Vale, Isaías capítulo 6. ¿Hasta qué versículo, pastor? Por ahí básicamente hasta digamos hasta el 10. Vale, dice. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocándolo con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ve por cierto más que no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y ni se conviertan, ni haya para él santidad, sanidad. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Les estoy diciendo que la santidad tiene varios, digamos, resultantes en el ser humano. El primer aspecto es, como les comenté acá, que el primer efecto de la santidad entre Dios y el ser humano es la distancia. ¿Listo? En segundo aspecto, que dicha distancia solamente puede ser suprimida por Dios mismo, no por el ser humano. El tercer aspecto, que otro resultado de la santidad es el temor en el ser humano. Entonces acá tenemos este
este concepto de Isaías, que precisamente a Isaías se le llama el profeta de la santidad de Dios, por eso que acabaste de leer, ¿ya? Entonces, ese es un asunto en el cual Isaías habla de que tiene miedo. Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey Señor de la Gloria. Otro resultado es el temor en el ser humano, ¿ya? Entonces, claro, mire, una cosa, cuidado, muy importante. Cuando alguien se considera muy santo, ojo con eso que les voy a decir, es porque está muy lejos de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, usualmente dice, yo no estoy haciendo nada malo, ¿correcto? E incluso usted le pregunta a una persona, por más desvaído que esté de la presencia del Señor, y le dice, ¿usted va a ir para el cielo? Y usted, claro, o sea, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la medida en que está lejos de Dios, se considera a sí mismo como muy bueno, muy bondadoso, como que Dios casi que se le debe a él porque es que ha estado actuando bien, ¿correcto? Pero mientras tanto, una persona entre más cerca está de Dios, más pecador y cochino se siente. ¿Ya? Esa es una gran evidencia de eso. Como dijera este personaje, Charles Spurgeon, si una persona está satisfecha con su arrepentimiento, es porque jamás se ha arrepentido verdaderamente. Yo no puedo estar satisfecho con mi arrepentimiento. Perdón, pero es que acabé de estar en un ayuno de 7 días. Mijo, si se considera que ya es lo suficientemente santo delante del Señor, es porque está muy lejos del Señor. Es tal cual como esa fuente de luz. Tal cual, así es la santidad. En el sentido en que cuando yo estoy lejos de una fuente de luz, entonces yo me veo esta camisa y no, pues está como limpia, ¿cierto? Sí, ahí está bien, aguanta una postura. Pero cuando yo me acerco a una fuente de luz, esa fuente de luz evidencia todas las impurezas que tiene la camisa. Yo, uy, no, no, realmente no está como tan limpia, la verdad, mirándola bien. Están como, los puños están como curtidos, me imagino que el cuello también, mire esa manchita que tiene, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La santidad para nosotros se mide, es de acuerdo a la fuente de pureza a la cual yo me acerco. Entonces, si estoy lejos de la fuente de pureza, soy totalmente santo. Si estoy cerca de esa fuente de pureza y entre más pura sea esa fuente, más cerca estoy yo, más impuro me siento yo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro y tengamos en cuenta siempre. O sea, por eso a veces la persona le pregunta, y me imagino que a usted también le ha pasado. Gente que dice, por una parte están algunos que realmente hablan muchísimo de pecado al otro, juzgando y condenando al otro, si se han dado cuenta. Y por otro lado, gente que considera a ellos muy santos. Reitero, está muy lejos de Dios. Una persona que está muy cerca de Dios, lo único que puede hacer es, Señor, ten misericordia de mí. Soy un hombre de labios inmundos. Estoy perdido, estoy podrido, estoy, mejor dicho, vuelto nada. Es lo que le está pasando a Isaías. Isaías es un profeta y tiene un nivel de santidad interesante, pero curiosamente, cuando tiene ese encuentro con Dios tan cercano, dice, no, estoy fregado. Ay de mí, no, me voy a morir. Esto aquí no hay chance de nada, me voy a morir. Por otro lado, el Señor también es bastante misericordioso en el sentido de que si bien la santidad crea un cisma, una división, una distancia, el Señor tomó la iniciativa de suprimir esa distancia. Si bien la santidad tiene un resultado que es el temor en el ser humano, el Señor en su misericordia no decide destruirlo, sino que al contrario. Entonces uno de los ángeles de los serafines, toma un carbón encendido del altar y lo pasa por sus labios. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. ¿Ya? Entonces la santidad le confronta y le levanta.
Eso es como muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que la santidad confronta al ser humano, pero lo levanta. Y aparte de que lo levanta, lo comisiona, y eso es muy importante, ¿ya? Que nosotros seamos comisionados, levantados, confrontados, sí, pero levantados, restaurados por el Señor y luego comisionados por Él. Todo eso entonces tiene que ver con la santidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que hay que tener en cuenta con este concepto de salvación, de santidad. Y por otro lado, también entender que los actos en los cuales, a partir de los cuales el Señor libera a Israel de aves y maneras, son una manifestación de la santidad de Dios, ¿correcto? En la cual ha escogido a Dios, a Israel como su pueblo, y ahora entonces lo levanta, lo promociona, todo ese asunto. Ahora, por otro lado, también tenemos que reconocer muchísimo que todos los instrumentos o los objetos que han sido dedicados a Dios, como decimos, dedicados a Dios, son propiedad del Señor y que tienen una santidad que el Señor les ha conferido. Pero cuidado, esto es muy importante. Nosotros no podemos quedarnos en el concepto de santidad que usualmente nos han enseñado. En cuanto a, por ejemplo, usted si se sube a ese altar, usted tiene que subirse en santidad porque en ese altar es santo, ese altar es sagrado. ¿Usted piensa tocar ese instrumento? ¿Piensa tocar esa batería, esa guitarra? Esa batería y esa guitarra y ese piano son santos porque están dedicados a la obra del Señor. ¿Correcto? El templo, por ejemplo, el lugar, acá donde nos reunimos, ese lugar es santo. Pero el problema es que nosotros hemos hecho un divorcio muy grande entre la santidad y la vida secular, que eso no es correcto. No es correcto. Dios no tiene esa distinción. Nosotros sí la hemos hecho. Que nosotros consideramos que todo lo que es litúrgico, todo lo que está, digamos, como siendo utilizado en el momento del culto, todo eso, pues sencillamente nos ha permitido Dios utilizarlo, pero nos quedamos en ese aspecto de la santidad. Y en la iglesia que estaba, yo siempre tengo como la tendencia de un cristianismo social, un cristianismo con mucha presencia social. No, me parece que eso es como lo adecuado. Pero me encontré que las personas que más causaron problemas en eso fueron las personas que precisamente llevaba mucho tiempo en la iglesia, pero con mucha religiosidad. ¿A qué me refiero usualmente? Yo no concibo un lugar de estos, de adoración, o un lugar de reunión que llamamos nosotros, o iglesia. Yo no la concibo como un lugar que se abre 2 o 3 veces a la semana, 2 horas cada vez y para de contar. Estos lugares en los que nosotros nos reunimos tienen un valor en la medida en que nosotros les permitimos a las comunidades circundantes venir a estos sitios. Y obviamente ellos, muy seguramente la mayoría de ellos no van a venir aquí a adorar a Dios, ni nada de ese asunto, de la manera en que nosotros lo hacemos. Pero sí pienso que un lugar de estos, por ejemplo, cuando se habilita, digamos, en el lugar donde estaba anteriormente no había una sede social comunal, una sede social comunal. Es decir, lo que llamamos un lugar de junta de acción comunal. Era un lugar muy pobre. Entonces yo les decía, hagamos aquí las reuniones de junta de acción comunal. Entonces había programado en la junta de acción comunal, o yo mismo programaba jornadas de salud, por ejemplo. Jornadas de salud. Entonces venía el ginecólogo, el odontólogo, tenía profesores del SENA, aquí en Colombia el SENA, que es una institución gratuita de enseñanza técnica. Entonces venían los del SENA. Vamos a dictar
clases de reparación de motores. Entonces los muchachos venían y estudiaban ahí reparación de motores, o por ejemplo bisutería, o aprender a hacer sandalias y cosas de esas. Entonces eso era lo que se hacía, ¿ya? Eso era lo que se trabajaba. Y yo les decía, es que esto es verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De cómo utilizamos estos lugares que supuestamente es para la adoración, porque ellos, eso es lo que ellos dicen. Esto es para la adoración de Dios. ¿Cómo se le ocurre que van a traer gente de otro lado que ni siquiera son cristianos para venir acá a adorar al Señor? Pues sí, eso es lo que el Señor quiere. Que estos lugares se constituyan en servicio de adoración al Señor. Porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo se le ocurre que vamos a pagar un arriendo acá en este sitio de qué sé yo cuánta plata solamente para abrirlo, reitero, 2 o 3 veces a la semana, 2 horas cada vez? Y viene una consejería, entonces sí, hermano, entonces nos vemos en la iglesia, entonces una consejería, bienvenido, bienvenida, ¿cierto? O vienen a ensayar los hermanos, los de la música, en fin, lo que sea. No es correcto. No es correcto solamente eso. O por ejemplo, como lo que hacía yo era, como es un barrio bastante violento, mataba mucho a los muchachos. Creo que yo ya les había contado eso. Entonces, o les decía a los muchachos, a los familiares, si quieren vengan y lo velan acá en la iglesia. O ellos me decían, no, lo vamos a velar acá en la casa, nos hace el favor y nos prestan las sillas. Entonces yo, sí, llévelas. Pero pastor, ¿cómo va a prestar las sillas si ese tipo era un malhechor, era un sicario? Van a venir a estar con él a velarlo los otros que son sicarios, ¿cierto? Y de pronto van a meter marihuana ahí sentados en la silla. Entonces se tenía como la tendencia de que de pronto un espíritu de sicariato se quedaba sentado en la silla y el domingo en la mañana el hermano se sentaba y ¡fum! El espíritu se le metía de sicariato y terminaba siendo sicario, qué sé yo. Se tienen como esos conceptos, ¿no? Aún hoy en día en las iglesias. Y se termina diciendo, si usted se va a subir al altar, sea santo, porque el altar es santo. Si va a tocar ese instrumento, sea santo, porque es santo. Pues les cuento una cosa, tanto ustedes como yo en este momento estamos en pecado. Usted está en pecado y yo también. Perdón, pues si no mato, no fumo, no tomo, no bailo apretadito, ¿cuál pecado? Sí. Cuando una persona se revisa, reitero, y dice, a ver, pero yo no estoy haciendo nada, reitero, está muy lejos de la presencia del Señor. Cuando muchas veces, todo esto lo estoy hablando por el concepto de santidad, cuando muchas veces en la iglesia, una pregunta que nos lanzan a nosotros usualmente y que se la habrán lanzado a usted, si Dios te llama a su presencia hoy, o mueres esa noche, ¿cómo te presentarías delante del Señor? ¿Cómo estás delante de Él? Mijo, yo le soluciono esa pregunta rápidamente. Si usted muere esta noche, yo muero esta noche, ¿cómo estamos? Estamos en pecado. Estamos en pecado. Entonces no podemos nosotros, digamos, como cerrarnos a este concepto. Entonces, ese concepto de santidad, ¿qué es? El concepto de santidad no es dejar de pecar porque no lo vamos a lograr. No, mientras que nosotros estemos en esta corporeidad vamos a estar pecando. Y eso, cuidado, esto no es para justificar, no, es que este man debe tener un pecado oculto y entonces lo está justificando de esa manera. Les comento una cosa, voy a hacerles una infidencia. No tengo un pecado oculto, tengo muchos pecados ocultos. Pero qué pena también entrarme a lo más profundo de su vida y decirle, pero no soy solamente yo. Ustedes también tienen muchos pecados ocultos. Es que recordemos que no solamente se peca por acción, sino también por omisión, y eso es más grave. Eso no nos lo enseñan en la iglesia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El callar, dice Dietrich Bonhoeffer, el callar ya es hablar. El no pronunciarse ya es pronunciarse. El no denunciar ya es tomar un partido. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, corrupción a mi alrededor y no la denuncio, ya estoy formando parte del corrupto. Uy, pero ¿por qué si a mí no me están dando dinero? Mijo,
usted no está denunciando y por lo tanto eso significa que usted está siendo cómplice de esa persona. Entonces la iglesia curiosamente no peca tanto por lo que hace, sino por lo que no hace. Y eso no se tiene en cuenta porque desde los líderes para abajo nosotros no estamos, eso significaría que nosotros como iglesia tendríamos que estar a la vanguardia de todo lo malo que se hace, por ejemplo, en Colombia, que es bien todo lo que se hace en el mundo, y estar diciendo, eso no es de Dios, eso está mal, eso es incorrecto, eso no se puede hacer. Pero usualmente no se hace, ¿correcto? Entonces, cuando el Señor me llame a mí a su presencia, ¿cómo voy a estar yo? En pecado, en pecado. La santidad realmente no es en sí dejar de pecar, porque no vamos a poder dejar de pecar. Mientras estemos en esta corporeidad, en esta naturaleza, vamos a seguir pecando. Pero cuidado, por otro lado, porque siempre que yo expongo esto, entonces pasaría lo que irnos al otro extremo. Pues si yo no voy a poder dejar de pecar, entonces ¿para qué me esmero por dejar de pecar? No, no es eso, no es eso. Es yo tengo que esmerarme por dejar de pecar, entendiendo que solo no puedo dejar de pecar. Por lo tanto, tengo la asistencia divina, tengo que tenerla. Y empezando por otro lado, porque cuando el Señor está obrando en mí, pues lo que Él ve en nosotros es como esa lucha que hay, esa lucha. Ah, Señor, anteriormente veía 3 horas de pornografía. Bueno, no, ya no son 3, ahora son 2. Señor, ya no son 2, ahora son 1. Señor, anteriormente miraba a todo hombre, toda mujer y no, eso era una cosa impresionante, lo desnudaba con la mirada, ya me imaginaba teniendo sexo con él o con ella, pero ya no, Señor, ya no. Señor, y no podía ver una mujer o un hombre así porque, mejor dicho, lo seguía con la mirada, pecho, esa cola. No, pero ya no. Estoy luchando. Y estoy luchando también cuando alguien viene y me habla del prójimo y quiere que yo me siente con él o con ella, hablar mal del otro, ¿correcto? Pero en este momento le cuento que estoy mordiéndome la lengua y ya no hablo mal del otro, o por lo menos hablo más poquito. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Pero le cuento una cosa. Digamos que aquí está un pecado, ¿no? Está un pecado acá. Y resulta que con la ayuda del Señor yo logro conquistar ese pecado, ¿correcto? Logro conquistar ese pecado. Entonces, ese pecado finalmente cae de mi vida. Entonces, Él está acá, cae de mi vida. Pero cuidado, cuando este pecado cae, resulta que dejó al descubierto otro pecado que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. O que de pronto sí sabía que estaba, pero no pensé que fuera tan grave como ese otro. ¿Ya? Entonces, ese pecado está ahí, reitero. De pronto alguien dirá, no, yo no estoy haciendo nada, yo de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no tomo, no fumo, no voy a fiestas, no visito prostíbulos, no, nada de eso. Pero les recuerdo, no se peca solamente por acción, sino por omisión. Ahí nosotros estamos faltando bastante fuerte en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, eso también incluye la santidad. Y cuando nosotros logremos conquistar este pecado de acá, entonces nos damos cuenta que, cuidado, había otro pecado más atrás, que no lo había visto porque este otro no me permitía. Y así nos la vamos a pasar nuestra vida. Pero de repente uno se da cuenta que como somos seres humanos, entonces que ese primer pecado que conquistamos otra vez como que vuelve a aparecer, asomar las narices ahí, ¿correcto? Entonces eso es bastante complicado ese concepto. ¿Yo me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Sí, claro, pastor. Sí, sí, Perfectamente. pastor. Preguntas de lo que les estoy diciendo. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿se puede decir que solamente Dios puede hacer pacto con nosotros? Nosotros no podemos hacer pacto con Dios, ¿no? No podemos. Porque los pactos en la Biblia se hacen entre iguales. Entre iguales.
o si cuando es uno más grande que el otro, o más fuerte que el otro, más poderoso que el otro, el más poderoso toma la iniciativa de hacerlo. Entonces yo no puedo ir a la presencia del Señor a decirle, bueno, Señor, quiero hacer un pacto contigo. No. O sea, uno lo que hace con Dios es como un voto. Eso sí se puede hacer, una promesa. Pero no por esa promesa que yo estoy haciendo, comprometer a Dios que haga lo que yo quiero que él haga. Que eso es usualmente lo que se hace en el pacto, ¿cierto? Comprometer a Dios a que él tiene que hacer algo que yo necesito que él haga, o quiero caprichosamente o no caprichosamente, pero quiero que él haga. Perdón, Dios no se compromete con eso. El problema de esos pactos es que usualmente se le dice, se le hace decir a Dios cosas que él ni ha dicho, ni ha pensado en cumplirlas porque él no se comprometió a eso. Dios conmigo no se compromete a satisfacer mis deseos. Por ejemplo, discúlpeme, les hago una infidencia. Claro, nosotros necesitamos un vehículo para movernos, ¿cierto? Un carro, una moto, qué sé yo. Yo tenía ganas de comprarme una camioneta. Yo tengo un vehículo, un sedán. Y fui a ver la camioneta que me gustaba mucho y la estaban vendiendo y todo, etcétera, etcétera. Y hablamos con el señor, así, yo se la vendo, no sé qué, y vale tanto, etcétera. Bueno, y salgo de ahí. Y el Señor me dice, literal, porque Dios nos habla. Y usted puede escuchar la voz de Dios audible, o Dios te hablará en sueños, en su palabra, varias maneras como Dios habla. Pero en ese momento me habló, o sea, tengo una manera en que el Señor me habla, y reitero, usted también le habla. Y en ese momento me dijo, ¿para qué quieres una camioneta? ¿Qué puedes hacer con la camioneta que no puedes hacer con el carro que tienes? Y me empezó a decir, y yo le traté de argumentar, no, señor, es que tú sabes que, primero, porque uno de pastor, cuando uno tiene, todo lo que uno tiene es para el servicio de la gente, ¿no? Entonces, la gente iba el domingo en la mañana a la iglesia, o cuando cada vez que hacíamos culto, y entonces había gente que no podía ir porque no tenía para el transporte. No, yo lo recojo, hermano. Tranquilo, yo paso por usted y yo después lo dejo en la casa. Y el argumento que yo le di es, señor, es que en la camioneta obviamente va a caber mucho más gente para llevarla a tu iglesia, no sé qué, y a veces tenía que ir, llevar cosas y traer cosas y no cabía en el carro, en fin, y me le fui por ese lado. Dijo, puedes hacer todo lo que haces, me estás diciendo lo puedes hacer con el carro. No hay ningún problema, por ahora no. Entonces ya meterme yo, no, es que yo, como sea, señor, tengo que tener esa camioneta y me meto en crédito, hago esto, hago lo otro, porque tengo que hacerlo, perdón. No es lo que Dios quiere. En ese momento, de pronto más adelante, si quiere me la da, si no quiere no me la da y punto. Eso no es ningún problema para mí. Pero lo que se pretende en los pactos caprichosamente muchas veces es que Dios cumple eso, mis caprichos. No, señor, sí, pero es que yo quiero carro, pero es que yo quiero camioneta, señor. Y tengo carro, pero no, pero camioneta, señor. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces pasa eso. Hay otras veces que es un poco más honesto. Por ejemplo, más honesto en el sentido de que lo que se quiere no es un capricho, sino que, por ejemplo, pacte por la sanidad de su hijo que está enfermo, de su esposa que tiene un cáncer terminal, pacte por la salvación de su esposo, por la cual usted tanto ha orado. Perdón, con Dios no se juega así. No se juega así porque usualmente el pacto tiene que ver con dinero, ¿no? Es decir, Señor, te doy esta ofrenda, aquí está, qué sé yo, cuánto dinero le voy a dar este mes, pero usted me sana a mi hijo, pero usted me trae a los pies suyos a mi esposo o a mi esposa o me la sana. Dios no va a hacer eso. Puede usted dar toda la plata que quiera, pero Dios no va a hacer eso. Porque Él tiene unos proyectos, unas intenciones, unos propósitos. O sencillamente es algo que está pasando. Pero de ninguna manera es algo en lo cual yo puedo obligar a Dios a hacerlo. Y eso es lo que busca el pacto.
Colocar entonces usualmente el que enseña al respecto dice, no, usted ya hizo un pacto con Dios, eso se cumple, créalo porque eso se cumple, porque Dios dio su palabra, perdón, ¿cuándo Dios dio su palabra? Y alguien puede decir, sí, sí dio su palabra, mire, el pacto que le está haciendo es para que su esposo llegue a los caminos del Señor, sí, pero y mire lo que dice la Biblia acá, yo en mi casa serviremos al Señor, eso está dicho, eso está sencillamente, séllelo con ese pacto y punto, no, papi, no funciona así. No funciona así. Y usted le puede sacar a Dios todos esos textos de sanidad, etcétera, etcétera. Si Dios te va a sanar incluso sin que se lo pida, lo sana muchas veces. Pero muchas veces si no quiere sanarlo por ABC, entonces no lo va a hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, perfecto, pastor. eso de los pactos hay que tener muchísimo cuidado. Y usualmente, por ejemplo, en Centroamérica, los pactos van muy ligados a lo que se conoce como la teología de la prosperidad, ¿no? En Centroamérica, más o menos el 85-90% de la gente que entró a la iglesia cristiana con base en esas falsas promesas de que Dios le iba a hacer, se devolvieron a la iglesia católica algunos y la inmensa mayoría se volvieron al mundo. No quieren saber absolutamente nada de Dios porque es que todo lo que me prometió, nada me lo cumplió. Perdón, Dios no te había prometido nada. Que el ser humano te prometa es otra cosa muy diferente. Dios no te ha prometido nada. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. La santidad no reside, ojo, la santidad no reside en las elevadas cuotas morales. No, lo que le estaba diciendo ahorita, todos estamos en pecado. Sino que reside es en el Dios al que esa santidad se refiere. El Dios al que esa santidad se refiere. Ahí eso es como lo más importante. ¿Ya? Entonces, reitero, no soy santo porque tengo una elevada cuota moral. Soy excesivamente moralista. Tengo una ética de lo más adecuado que puede encontrar, pastor. No, eso no sirve delante del Señor. Mi santidad radica es en el Dios al cual le estoy sirviendo, no porque yo mismo sea santo. Porque finalmente, reitero, es Él el que nos santifica a nosotros. Estamos hablando del atributo que se llama santidad en Dios y estoy hablando también de la santidad del ser humano porque este es uno de los atributos comunicables, es decir, de los atributos que comparte Dios con el ser humano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, posteriormente, el concepto de santidad quedó integrado en el profetismo y sobre todo en el profetismo del siglo VIII desde esa perspectiva del área moral. Y luego en la Biblia se le recuerda al que va a visitar, al que entra al culto, al que va a visitar el santuario, que tiene que tener unas exigencias morales, que tiene que cumplir con unas exigencias morales como condición sine qua non para entrar al santuario. Ejemplo, Salmo capítulo 15, mire lo que dice. Salmo capítulo 15. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y que hace lo justo, pensando y diciendo la verdad, el que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Fíjese que muchas de esas cosas que nosotros leímos acá, eso es el Salmo capítulo 15, no son tan sencillas de cumplir. Muchísimas veces nosotros estamos en muchas de ellas. Y solamente menciona algunas, no las menciona todas. Vivir con honestidad. Qué complicado es vivir con honestidad. Qué complicado es vivir haciendo lo que es justo. Es un poco complicado. Qué complicado es vivir en la verdad, sobre todo cuando la verdad
nos lleva a nosotros, nos arrincona de tal manera que incluso puede estar en peligro la vida de nosotros. Alguien me preguntaba y les propongo, por ejemplo, algo. Usted y yo deseamos vivir en verdad, en la verdad. Pero me preguntó la semana pasada una persona que no se ha mandado a vacunar. Yo tampoco me he mandado a vacunar. Yo no me he mandado, ni pienso mandarme a vacunar. Por ahora. Pero el problema es que cada vez están más exigiendo ese carnet de vacunación para ingresar a muchas partes, para trabajar. Incluso esa persona que me preguntó es cristiana porque en la iglesia donde él va, dijeron que el que no tuviera ese carnet de vacuna no podía ingresar a la iglesia. Y él me dijo, yo conozco una persona que trabaja en la alcaldía y está haciendo esos carnets. Valen X cantidad de dinero y uno queda en el sistema como si se hubiese vacunado. Pastor, ¿qué piensa usted? ¿Yo puedo comprar ese carnet? ¿Qué le dirían ustedes? Es bastante fuerte, porque la verdad es que por una parte hay leyes en Colombia y en el mundo entero, hay leyes que favorecen la libertad de opinión, de expresión y la libertad de decidir sobre la vida de uno, si uno quiere vacunarse o no, si uno quiere estar en un tratamiento médico o no, eso nadie lo puede obligar a uno, pero los gobiernos se están obligando, porque esa fue la orden de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Pero entonces cargar un documento que diga si esta persona se mandó a bautizar, se mandó a vacunar sin haberse mandado a vacunar. Pero por otro lado, la Biblia habla de que lo correcto, lo adecuado, esta es la enseñanza del texto bíblico. Lo adecuado cuando hay una ley injusta es desobedecer esa ley. Todo lo que es injusto, yo no tengo como cristiano la obligación, de cumplir esa ley, porque esa ley está en contra de la ley divina. ¿Ya? Entonces a usted en la iglesia no le pueden decir, mijo, pues le toca porque es que la Biblia dice sujétese a toda autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, etcétera, etcétera. No, no porque no es correcto, no es lo más adecuado. ¿Me estoy haciendo entender en todo esto que les estoy diciendo? Pero son situaciones bastante difíciles. Hablando solamente de la verdad de la que estamos hablando ahí. Y el Salmo 24, versículo 3 en adelante. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y puro de corazón. El que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Esa gente lleva a otros las bendiciones del Señor y busca que Dios el Salvador haga justicia. Esa es la generación que los sigue a Dios, que busca la ayuda del Dios de Jacob. Ahí está. Entonces, se le dice al visitante del santuario, ojo, para estar acá tiene que cumplir con algunas exigencias morales. ¿Las está cumpliendo? Es como lo que se propone ahí. ¿Listo? Así es de que la santidad en Dios tiene algún aspecto que es tabú, ¿cierto? Y es decir, eso de que es tabú en Dios, la santidad, significa que hay cosas que nosotros no podemos entender de Él, ni que podemos conocer tampoco. ¿Ya? No podemos entender ni conocer de Dios. Y por lo tanto, la santidad se constituye en tabú. Y el contenido principal de la santidad es la pureza. La pureza, o sea, debo intentar ser puro dentro de lo posible. Reitero, no lo vamos a lograr del todo. ¿Para qué están dados los 10 mandamientos? Ojo, curiosamente, los 10 mandamientos están dados para que entendamos que nadie puede cumplir eso. Que el único que los puede cumplir es Dios. Que el único que los cumplió según la teología cristiana es Jesucristo.
pero que tenemos que esforzarnos por cumplir eso. Porque yo no me puedo fresquear y decir como decía un muchacho que había conocido al Señor y se había vuelto atrás. Y, hola, ¿qué más? ¿Cómo haces, no? Aquí pecando para que se sobreabunde la gracia del Señor. Que eso también puede ser. Mucha gente dirá, no, pues si la gracia sobreabunda donde hay pecado, pues entonces pequemos para que la gracia sobreabunde. No, porque eso es bastante delicado. Es bastante delicado. ¿Listo? Entonces, una parte de la santidad, recordemos esto, la santidad tiene varias perspectivas. Hay una santidad litúrgica, que es de la que le estoy hablando y de la que leímos aquí en este texto, que también hay otra santidad legal, que es el cumplimiento de la ley del Señor. Y hay otra santidad que se llama la santidad carismática, la santidad del carisma. Es el concepto de la santidad con todos los demás ámbitos de nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Cuando nosotros leemos el código de santidad que está en Levítico capítulo 17 al capítulo 26, todos esos capítulos se llama el código de santidad en la Biblia. Recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene 3 códigos y uno de esos es el código de santidad. Levítico capítulo 17, 16 al 26. Y en ese código de santidad empieza a hablar de una cantidad de leyes que nosotros llamaríamos sociales, laborales. Tiene un empleado, páguele su sueldo honestamente, el sueldo que es, y págueselo a tiempo, dice el texto bíblico. Alguien tiene una deuda con usted, perdónele la deuda. Usted tuvo que vender una casa en el año del jubileo, a los 50 años tiene que devolverle esa casa a su antiguo dueño. Le va a comprar o le va a vender algo a alguien, cómpreselo y véndaselo a buen precio, a un precio justo. Y todos esos son aspectos de la santidad. Todo eso está reflejado en el aspecto social de la santidad. O en esa época que estaba la esclavitud de esa manera. ¿Tiene un esclavo? Déjelo ir libre al 7º año. Entonces, fíjense cómo se trabaja todo ese concepto de santidad. Son cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la santidad respecto a sus mascotas. Yo no sé si usted tiene un perro, un gato, qué sé yo, un canario en su casa. La santidad incluye esos aspectos. ¿Cómo yo voy a ser una persona que voy a tratar bien a mi mascota? ¿Cómo reflejo la santidad en mi medio ambiente? Esas cosas poco se manejan como conceptos en la iglesia, pero son santidad. ¿Ya? Son santidad. Muy bien. Aquí está. La santidad es el cumplimiento de las leyes sociales. Fíjese. Las leyes sociales. Y la santidad también se contrapone a la impureza del lenguaje humano. Mi idioma, mi lenguaje humano es muy impuro comparado con la santidad. Tengo que mirar cómo lidio con eso. Cómo soy mejor para hablar cada vez. ¿Ya? Eso tengo que hablar. Y era tan delicado este asunto que la ruina de Israel se dio por el no cumplimiento de las leyes, de las normas morales. Por eso fue que vino la ruina de Israel. Las normas morales, refiriéndome, fíjense que aquí no estoy hablando de las normas litúrgicas o cúlticas, sino las morales. Lo que le acabé de mencionar respecto a lo que se conoce como las leyes sociales. Recordemos qué estaba pasando con los profetas del siglo VIII, que son los que trabajan este concepto de santidad en el área moral. Fíjense, ¿y qué estaba pasando en el siglo VIII? Ellos les dicen, el culto está espectacular. Los animales para el sacrificio son gordos, están bonitos, están alentados. Los que dirigen el culto allá, esos tienen unos uniformes, todo eso es espectacular, pero cuidado, porque ustedes le están robando el sueldo a los empleados. Y todo lo que les dije, los jueces están siendo corruptos, los presidentes están siendo corruptos, los sacerdotes son unos borrachos y están más
entusiasmados por el poder político y económico que les brinda el rey y no tanto por enseñar la ley del Señor. Y todo eso es lo que se le dice al pueblo. Las pesas y balanzas falsas. Alguien dirá, no, yo no puedo, no, yo no tengo un negocio que involucre pesas y balanzas falsas. Pero a lo que se refiere es que todo lo que yo haga debe ser hecho con honestidad. Si usted me contrata a mí para hacer un trabajo, yo tengo que hacerlo con honestidad. Todo el trabajo que haga, tengo que hacerlo, no tanto para ese personaje humano que me contrató, sino como si fuera para Dios. Es decir, como si fuera Dios el que me vaya a revisar eso y me fuera a chequear si lo que hice estuvo bien hecho o no bien hecho. Y no solamente bien hecho, sino con la actitud correcta. Eso es importante, la actitud correcta. Todo eso es santidad. Entonces, fíjese que el asunto se complica un poco en esas partes. ¿Listo? Entonces, cuando se echa una mirada a la esencia divina, lo que aparece en primer plano es su voluntad moral, es decir, su oposición a todo lo imperfecto e impuro, al igual que su pureza e integridad resplandecientes. Todo eso es considerado como el aguijón que estimula su relación con el pueblo en la alianza. ¿Qué es? La voluntad moral, su oposición a lo que es imperfecto e impuro, su pureza, su integridad. Eso es entonces. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Recordemos que les había dicho que en el Nuevo Testamento el término santidad es agios. Agios. La verdad es que tanto santidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el concepto de santidad se enfoca mucho más en la parte, digamos, del guardar la ley. ¿Ya? Y la ley tal cual está. Mientras que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, más yo os digo qué. Y hay como un replanteamiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la santidad era, no adulterarás. Y cuando encuentre un hombre y una mujer que están adulterando, traiga a la mujer, lo que pasa en Juan 8, ahí trajeron a la mujer, ¿qué pasó con el hombre? Se les escapó seguramente porque ya no estaba adulterando sola, pero es allá la que la traen. Y entonces, ¿qué dice la ley de Moisés? Apedréenla. Esa era la santidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, no, un momento. Primero que todo, si ustedes van a apedrearla a ella, primero chequéense a ver ustedes cómo están en su corazón. Y ahí sí, entonces actúen, ¿ya? Ahí sí actúen. Entonces, aquí hay un concepto muy importante en esto de la santidad, que no es solamente el hecho, la consumación del hecho como tal, porque reitero, se hablaba de adulterio allá, pero en el Nuevo Testamento se dice, si usted desea una persona en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces el asunto se complica un poco más, porque allá era si los encuentran en el acto, pero acá dice no. Antes del acto, ya hace mucho tiempo ya está en pecado usted mismo, porque usted ya en su mente, en su corazón, usted ya se imaginó todo con él o con ella. Gravísimo. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento decía, si usted mata a una persona, pues tiene que también usted matarlo porque vida por vida, sangre por sangre, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento dice, no, un momento, es que no solamente quitarle la vida, sino que hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas ahí. A una persona no solamente se le mata quitándole la vida. Y dice cosas bastante fuertes porque el que le diga fatuo a su hermano, el que le diga necio, entonces se convierte en un homicida. Oh, aquí ya el asunto cambia bastante. Entonces el concepto de santidad del Antiguo Testamento respecto a lo que es la santidad legal, en el Nuevo Testamento se complica, porque se complica por lo que le estoy diciendo. Ya no son solamente el ejecutar el hecho como tal, sino que es la actitud del corazón la que cuenta. Mucho más complicado, porque usted cuántas veces se imagina en su mentecita y a veces hay una persona que usted le hace algo y usted quisiera levantar la mano y darle un golpe, o por qué no incluso matarlo o matarla. Según el Antiguo Testamento no pasó nada, mijo, porque eso usted solamente lo pensó y ya, no lo ejecutó. Pero el Nuevo Testamento dice, ya te convertiste en homicida, porque en tu mente y en tu corazón ya lo mataste. ¿Ya? Entonces,
Este tema no es tan frecuente en el Nuevo Testamento desde esa perspectiva que estamos hablando, pero sí es más frecuente en las intenciones. En las intenciones. Y claro, en las intenciones está por todo lado en el Antiguo Testamento. El tema de santidad en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo, tiene un énfasis en la trascendencia de Dios. Leamos por favor Mateo capítulo 6, versículo 9 y Juan 17, 11. Por favor, alguien que lo lea. Mateo 6, 9 y Juan 17, 11. Mateo 6:9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. Entonces aquí se tiene un concepto de la trascendencia de Dios, la santidad en el Nuevo Testamento, en una perspectiva está dada o enfocada en la trascendencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, trascendencia, Dios está allá. Y acto seguido dice, santificado sea tu nombre. Es decir, en el Nuevo Testamento el concepto de santidad está como enfocado en la trascendencia de Dios. Sigue estando esa diferencia, pues, esa diferencia entre él y nosotros. Muy bien. Y leamos por favor el otro texto. Juan 17, 11. Juan, ¿qué, pastor? 17, 11. 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, y así como nosotros. Ya. Entonces, reitero, la santidad en el Nuevo Testamento respecto a Dios está dado en la trascendencia divina. ¿Listo? O sea, tenemos que recordarlo siempre. Dios es santo y su trascendencia, su santidad nos lleva a la trascendencia de él. ¿Listo? Por otro lado, también la santidad en el Nuevo Testamento señala la perfección ética de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, capítulo 15 y 16. Si quieren, por favor, léanlo. Mire lo que dice. Más bien, sean santos, ojo, en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Porque Dios, quien lo llamó, es santo. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. La santidad en el Nuevo Testamento también tiene un señalamiento en cuanto a la perfección ética de Dios. Pero es básicamente lo que estamos hablando también ahorita de ese concepto. ¿Listo? Muy bien. Pero permítame, ¿qué dicen algunos autores, algunos teólogos de santidad? Porque recordemos que esto estamos trabajando aquí la teología sistemática. Rudolf Otto. Rudolf Otto es un teólogo, ese es el C que está ahí en la foto. Rudolf Otto, ¿qué dice? Él propone una santidad de Dios como lo no racional o lo extra racional de Dios. ¿En qué sentido acá? En que nosotros no podemos entender finalmente la totalidad de la santidad de Dios. Pero Dios es santo y cuando Dios ejecuta sus juicios,
está teniendo en cuenta todos esos atributos de él simultáneamente. O sea, ¿cómo es que Dios es santo o cómo es que Dios es amor o cómo Dios es misericordia cuando tiene que disciplinar a una persona? O cuando se tiene que llevar a una persona. ¿Dónde está el amor de Dios y dónde está la misericordia de él ahí? ¿Y dónde está la sabiduría y dónde está la eternidad y dónde está la santidad de Dios en todo eso? Ahí está. ¿Dónde está la santidad de Dios en el mundo en este momento? Entonces, Rudolf Otto dice que la santidad de Dios es algo que no es tan racional para nosotros. No es tan racional no porque Dios sea un irracional, sino porque eso es algo que es extrarracional, es decir, está más allá de nuestra razón. No podemos entender realmente todo ese concepto de santidad de Dios en nosotros y para nosotros, y en Él sobre todo. O sea, es decir, en Él y lo que espera y exige de nosotros. ¿Cómo es que Dios es santo y sin embargo dice mátenlo todo, quémenlo todo? Pero eso es lo que Él dice. Y eso obedece a todo un análisis que Él se ha hecho en el cual su naturaleza y todos los atributos de los que estamos hablando funcionan y funcionan de manera equilibrada en su perfección, ¿correcto? Y sin embargo puede actuar. Entonces, este autor usa el término de lo luminoso, el numen, que es un término filosófico, para ilustrar la santidad de Dios. ¿Qué significa eso del numen? Significa etimológicamente inclinación de la cabeza o hacer una señal con la mano. En conclusión, ¿qué es lo luminoso? Lo luminoso es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer y que finalmente termina haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la santidad de Dios? Lo que Dios quiere hacer y termina haciendo. Lo que Dios señala como lo correcto y que debemos hacer nosotros porque Él finalmente es también el que lo hace. Eso es lo que dice Rudolf Otto frente a la santidad de Dios. Es decir, ¿qué es santidad de Dios? La voluntad o la orden o la majestad divinas. Por eso es que él habla de lo irracional, porque nosotros no podemos entender eso que él quiere totalmente. Y Rudolf Otto termina diciendo que la santidad de Dios es Dios siendo el enteramente otro. Ese concepto de enteramente otro es muy importante en la teología. Nosotros no conocemos a Dios totalmente y conocemos muy poco de él. Y Dios finalmente termina siendo el totalmente otro. ¿Ya? En la medida en que ese concepto de santidad puedo entenderlo desde ciertas perspectivas, pero no totalmente, porque no totalmente puedo conocer a Dios. Y conocer el concepto de santidad en Dios me llevaría a mí a que entonces usted también quiere conocer a Dios, pero no es posible conocerlo totalmente. ¿Ya? Solamente conocemos de su voluntad y de las órdenes que Él da, lo que Él quiere que nosotros conozcamos y entendamos. Hay otro autor que es Charles Hodge, que él explica la santidad como estar libre de impurezas, algo más cercano a lo nuestro. El problema es, reitero, hasta dónde nosotros estamos libres de impureza. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tanto? Y entonces, hasta cierto punto yo puedo estar libre de impureza. Reitero, hay cosas en mi vida de las cuales no me libraré jamás. Y sin embargo, el Señor contará eso como santidad. Porque recordemos que la santidad no es las elevadas cuotas morales, sino es el Dios al cual yo le sirvo y que me obliga a ser santo. ¿Ya? Hay otro, no encontré una foto de él. Las fotos que le estoy mostrando son para que vayamos conociendo a esos autores. Este Charles Hodge, ese tiene teología sistemática y todo. Es muy conocido. De pronto para nosotros no tanto porque hasta ahora estamos hablando de él, pero bueno. Hay otro que se llama, es de apellido Mosley, no encontré una foto de él para colocarla ahí, pero deben saber que hay un autor, un teólogo que es así. Y él define la santidad como la trascendencia moral de Dios, por una parte, y como el aspecto espiritual de su trascendencia
en la cual está dada la idea de la contradicción absoluta entre Dios y el mal. Es decir, ¿qué es santidad para Dios? La contradicción entre el bien y el mal. Todo lo que es malo, piense todo lo que es malo. Ahora piense que la santidad de Dios es todo aquello que contradice eso que es malo. Eso dice este teólogo, ¿correcto? Y básicamente, fíjense que está presente el concepto de trascendencia. Dios está allá, está separado del ser humano y no puede estar unido al ser humano porque yo soy pecador mientras que Él es impecable, ¿correcto? Y por lo tanto, entonces, esa santidad es un intento del ser humano de acercarse a esa divinidad, y ese acercamiento tiene unos roles, tiene unos actos litúrgicos, tiene unas maneras de acercarse, unos caminos y unas metas para acercarse a Dios, y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien. Karl Barth, el famoso Karl Barth del que ya les he hablado, ¿cómo expresa la santidad? Dice que la santidad de Dios consiste en la unidad de su juicio con su gracia. Impresionante esto, lo que les decía ahorita. ¿Cómo es que Dios es justo, pero también es bondadoso y santo simultáneamente? ¿Cómo es que Dios ejecuta un juicio sobre una nación cuando es Dios el que lo ejecuta? Cuando no es que yo mismo me lo busqué. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia dice, y el Señor le dijo a Josué, mátenlo todo, quémenlo todo, maten niños, animales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se expresa la santidad de ahí con esa justicia de Dios y con su gracia? Porque antes de todo, Dios debió mostrar su gracia a estas personas. Y ahora, como le mostró su gracia y ellos no acataron su gracia, entonces viene juicio. Pero ¿cómo ese juicio es algo que lleva a la santidad de Dios, de esa persona? ¿Listo? Y Karl Barth dice, Dios es santo porque su gracia juzga y su juicio es benigno. O sea, el juicio que Dios da a una persona es correcto, porque Dios es santo y esa santidad sugiere que ese juicio que está haciendo es correcto. Son los conceptos de santidad que hay. Entonces, la gracia y la santidad apuntan de un modo propio, dice Karl Barth, a la trascendencia de Dios con relación a todo lo que no es el mismo. Ahí está otra vez este concepto que proponía Mosley, en que la santidad de Dios es total contradicción entre lo que Dios es y el mal. ¿Ya? Eso también es lo que está diciendo Karl Barth, con relación a todo lo que no es el mismo. La santidad es esa contradicción de Dios con todo aquello que no es el mismo. Todo lo que, reitero, piensen todo lo que es malo, Dios es todo lo contrario a eso. Preguntas de esta parte. Pastor, una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Dios te bendiga, pastor. Bien, gracias a Dios. Ese pasaje que dice, sin santidad nadie le verá, o sea, ¿cómo se puede aplicar? Sí. Como aquí estamos hablando de justicia de parte de estos autores, por ejemplo, en la Biblia, una persona justa no es la persona que no comete pecado, sino que en la Biblia una persona justa es aquella que reconoce su necesidad de Dios. Ojo, en la Biblia, ¿quién es justo? Una persona que reconoce su necesidad de Dios. Al reconocer su necesidad de Dios es porque está reconociendo su pecado, ¿correcto? Sus deficiencias. Y que al reconocer sus deficiencias le dice, Señor, necesito ayuda. Necesito que me ayudes en esta parte. Entonces, ¿cuándo yo estoy siendo santo y cuándo dice la Biblia sin santidad nadie verá al Señor? Cuando reconozco mi pecado. Cuando reconozco mi pecado. Ahora, reconocer mi pecado no es sencillamente decir sí. Yo soy un borracho de miedo. Definitivamente me bebo hasta el agua del florero. O decir sí, yo soy tremendamente adúltero, pero ¿qué le vamos a hacer? No, no se refiere a eso. Se refiere es a que yo reconozco
mi condición tan terrible, ¿correcto? Y que al reconocerla voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, ayúdenme. Estoy perdido, estoy perdido. No puedo hacer absolutamente nada por mí mismo y por eso llego ante ti para que tú lidies conmigo. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? ¿Ya? Entonces, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, es el reconocimiento de mi pecado y el acercarme a Dios para empezar ese proceso. O para continuar ese proceso de santificación cuando me acerco a Dios. Continuarlo. De tal manera que ya tiene que llegar un momento en el que ya no hago eso. Pero reitero, como les dije al inicio, aunque ya no hago eso, pero sí, cuando ya dejo de hacer esto, tengo que empezar a lidiar con esta otra situación. Y Dios me ayuda y ya no hago más esta segunda cosa, pero viene la tercera cosa. Y la cuarta y la quinta, y así que nosotros estamos lidiando con muchas áreas en nuestra vida de manera simultánea. ¿Ya? No solamente es el mal carácter, sino son los pensamientos inmundos, sino que es la pereza, sino que es que, yo veía algo y me quedaba callado y ya entendí que no me puedo quedar callado, que tengo que lidiar contra eso. Todos esos aspectos, ¿me hago entender? Sí. Sí, porque muchas veces hacen énfasis no en lo que usted dice, ¿no? De que es verdad, reconocer que necesito y en todas las áreas, ¿no? Entonces, hacen énfasis muchas veces en la perfección, ¿no? Y entonces se deja de lado de lo que tenemos que hacer, reconocer y pedirle ayuda al Señor en esas áreas, ¿no? Sí. Necesitamos. Mire lo que dice, léeme por favor, primera de Juan 1:8. ¿Qué es ese texto de sin santidad nadie verá al Señor? Aquí lo está diciendo primera de Juan 1:8 y 9. Hasta el 10 incluso lo podemos leer. Estoy buscando, pastor. Tranquila, no te preocupes. Amén. No era la luz, sino para que dice testimonio de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿Está leyendo a primera este de Juan? mundo. ¿Primera de Juan? Sí, primera de Juan. Capítulo 1, versículo 8 en adelante, hasta el 10. Si decimos, no sé, creo que no estás ahí, José, porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está. Mire que cuando se trata muchas veces de decir o hablar acerca del pecado, tengo que empezar diciendo que soy un pecador. O sea, que yo que estoy hablando de pecado y que estoy motivando a mis otros hermanos a no pecar, yo mismo tengo que entender que yo estoy en pecado. Cuando yo entiendo que estoy en pecado, yo no puedo juzgarle y condenarle a usted, sino que al contrario, tengo que decirle, hey, ¿cómo te ayudo a salir de lo tuyo? Pero también ayúdame a salir a mí de lo mío, porque los dos estamos en el mismo proceso. O he visto que en mí funciona a veces cosas, a ver si a ti también te funciona. Inténtalo. ¿Ya? Básicamente es como eso. Porque mire lo que dice, el texto es muy claro. Si yo digo, voy a colocarlo en singular. Si yo digo que no peco, me estoy engañando a mí mismo. Y la verdad de Dios no está en mí. Pero si yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Si yo digo que nunca he pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no he aceptado realmente su enseñanza. Simplemente cambié el versículo del plural al singular y lo apliqué a primera persona. Perdón. Si yo digo que no he pecado, que no peco, ojo, si decimos que no pecamos, si yo digo que no peco, yo me estoy engañando a mí mismo y la verdad de Dios no está en mí.
Pero si confieso mi pecado, Dios me perdona. Entonces, cuando el texto se habla de que sin santidad nadie verá al Señor, no significa que Dios te va a revisar así con lupa y va a decir, uy, Luis Carlos, me asombra. Uy, no hay ningún pecado por todo lado. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Me va a encontrar lleno de pecados por todo lado. Pero que esos pecados de los cuales me encontró lleno, sencillamente me hagan decirle, Señor, necesito tanto de ti, pero tanto, tanto de ti. No hay en mí sino, como dice tu palabra, herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Sí? Preguntas. Hola. Bueno, muy bien. Nos demoramos un poquitico. Hay muchos de esos. Infortunadamente yo le dije que de los atributos de Dios son como unos 30, más o menos de lo que hemos estado leyendo. Obviamente esos 30 no lo vamos a trabajar porque nunca vamos a salir de eso. Pero vamos a ver uno que otro, digamos como los más claves y sobre todo digamos como los que Dios comparte con el ser humano, porque finalmente eso también tiene que ver con nosotros. Pero habría una cantidad de atributos que hay que ver en Dios. ¿Listo? Bueno, muchachos, ok, entonces estamos en contacto, nos vemos el viernes en esta clase. Amén. El Señor les Muchas bendiga. gracias, amén, pastor. Gracias. Muchísimos Buenas éxitos. tardes. Hasta luego, Adiós. cuídense.